Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Excelente, excelente. Bueno, vamos a esperar un minutito que se acaben de unir sus compañeros. Ya son 18. A ver. Pues yo creo que con eso empezamos y bueno, vamos a empezar. Bueno, esta es la tercera conferencia. Vamos a empezar a hablar de nuevo sobre conceptos básicos, pero esta vez vamos a hablar sobre tres conceptos básicos que deben de aprender, que es mezcla, que es un compuesto y un elemento químico, ¿vale? Entonces vamos a hablar sobre estos tres conceptos básicos. Primero que nada, ¿alguien me puede decir que es una mezcla? Creo que es un concepto básico que deben de saber desde la secundaria. ¿Alguien lo sabe? ¿Quién dice yo? ¿Qué es una mezcla? O un ejemplo de mezcla. ¿Quién me da un ejemplo de mezcla? Chicos, ¿nadie? El agua de limón. El agua de limón. A ver. Si el agua de limón es una mezcla, ¿cuáles son los ingredientes, digamos, o los elementos que la conforman? A ver, Bruno. ¿Tú qué dices que Azúcar, el azúcar azúcar? Ujú, ¿qué y más? agua. El Jugo de azúcar, limón. azúcar, agua y jugo de limón. Ok. Bueno, Ajá. entonces, desde ese punto de vista, de algo que ustedes ven todos los días, dando el ejemplo que dice Bruno, ¿qué es una mezcla entonces? Pues vendría siendo como juntar elementos y mezclarlos al transformarse en uno solo, ¿no? Mm, más o menos. Bueno, les voy a dar Pues, les voy a dar la definición correcta de lo que es una mezcla. Una mezcla dice que es un material o una sustancia que está formado por dos, obviamente mínimamente tienen que ser dos, por dos o más elementos, ¿no? Eh, que se combinan para dar a la creación o al lugar a un tercer elemento, ¿no? Ejemplos en su casa, pues tienen muchísimos, ¿no? El café, por ejemplo, que toman todos los días, pues que lleva azúcar, que lleva obviamente el polvo de café, que lleva agua, que lleva, le echan Coffee Mate, pues la famosa crema de café, algunos le echan leche, bueno, entonces eso va a ser una mezcla. ¿Cuál va a ser? Bueno, entendamos como mezcla, dice es una sustancia o un material que se forma por la unión de dos o más elementos, ¿no? Pero ojo, pero que no están combinados químicamente. Ahí, ojo con eso. No están combinados químicamente. Por ejemplo, la ensalada, ¿no? La ensalada es una mezcla, pero no está combinada químicamente. Ahorita les voy a decir, entonces, que va a haber dos conceptos muy similares, pero que son distintos. Uno es la mezcla, que ya más o menos estamos hablando de lo que es una mezcla, y otro que es un compuesto. ¿Qué va a ser un compuesto? ¿Alguien que me diga? ¿Cuál es la diferencia? ¿O son sinónimos? ¿Es lo mismo una mezcla que un compuesto? no, profe, ¿Cuál es la diferencia, Edwin? quién sabe. Bueno, mire, al igual que la mezcla, un compuesto va a ser una sustancia que se forma por la combinación de dos o más elementos. Pero ojo, aquí sí va a haber una combinación química, ¿sale? Entonces aquí tenemos una diferencia. Hay mezclas que son combinaciones de dos o más elementos. Hay compuestos que también son combinaciones de dos o más elementos, pero la diferencia va a ser que en una mezcla su unión no es química y en un compuesto la unión sí va a ser a nivel químico, a nivel atómico o molecular, ¿sale? Entonces vamos a tener dos conceptos muy similares que podrían inclusive parecer sinónimos, pero que no lo son, ¿no? Por ejemplo, una ensalada es una mezcla,
¿sale? El agua es un compuesto químico. ¿Por qué? El agua, como tal, no es una sustancia pura, es una combinación, ¿no? Es una combinación de dos moléculas de hidrógeno y una molécula, que diga, dos átomos, perdón, de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿vale? Dando como Oxígeno. resultado la molécula de H2O. Entonces es un compuesto químico, ¿no? El dióxido de carbono es un compuesto químico. El ozono es un compuesto químico. Bueno, entonces, repito, en el caso de las mezclas no hay una unión química, en el caso de los compuestos sí lo hay, ¿vale? Entonces, ¿entendemos esa diferencia? Las dos podrían ser muy, muy similares, ¿eh? Repito, los conceptos son similares. Es la unión de dos o más elementos o sustancias para dar lugar a un tercero. Pero en el caso de las mezclas no hay unión química y en el caso de los compuestos sí la hay, ¿sale? Entonces, tenemos dos conceptos básicos que tienen ustedes que aprender. Ojo con eso, ¿eh? Esos conceptos tienen que tenerlos ahí anotaditos en su libreta. Ahora, volvamos al tema de las mezclas, ¿no? Si decimos que una mezcla no tiene una reacción química, ¿por qué? ¿A qué se debe? Bueno, se debe a que cada uno de los componentes que conforman mi mezcla mantiene su identidad y propiedades químicas, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, en una ensalada, ¿no? Mi tomate, pues va a seguir siendo tomate, ¿no? A pesar de que esté dentro de mi ensalada. Si lo analizamos químicamente hablando, va a seguir teniendo los mismos componentes químicos, ¿no? Realmente no estoy seguro qué componentes químicos tenga un tomate, pero me imagino que si tiene azúcar va a tener fructosa, ¿no? Va a tener cierta cantidad de agua, cierta cantidad de fibra, bueno, etcétera. Entonces, sus componentes, químicamente hablando, van a seguir intactos, ¿no? Al igual que los de la lechuga, al igual que los de, bueno, lo que le vayan a echar a la ensalada, ¿no? Entonces, pero en el caso de un compuesto químico va a ser diferente, porque a nivel atómico va a haber una diferencia, va a haber una situación en la cual ya no, químicamente hablando, ya no van a ser los mismos, sino que las propiedades van a cambiar, ¿sale? Estamos hablando de propiedades. Por ejemplo, vamos a ver, hay dos tipos de mezclas. ¿Qué tipos de mezclas hay? ¿Quién me dice? La homogénea y La homogénea y la heterogénea. Ok, eso es básico. ¿En qué consisten? ¿Qué es una mezcla homogénea? No me acuerdo, pero una es que se podía separar así fácilmente y una que no se podía separar. Sí, bueno, tal cual sí se puede separar, pero tiene que ser un proceso más complicado. Ok. Muy bien, una mezcla homogénea. Si nos vamos a la literatura, nos dice que son todas aquellas mezclas uniformes, ¿no? El término homogéneo quiere decir que está parejito, que no se ve la diferencia. ¿Qué quiere decir? Que los componentes que están formando mi mezcla no se pueden diferenciar a simple vista, ¿vale? Dentro del argot químico se les llama soluciones, ¿vale? Entonces, una mezcla homogénea va a ser una solución. ¿Qué quiere decir? Que una solución es un componente que es un compuesto, por así decirlo, donde sus componentes no se pueden ver a simple vista, ¿no? Y dentro de la química los componentes son de dos tipos, ¿no? Uno que es el soluto y otro que es el disolvente, ¿vale? Disolvente. Entonces, una mezcla homogénea se le conoce como una solución. Solo unos. Una solución está compuesta de dos cosas, un soluto y un disolvente. Vamos a aterrizarlo a términos que ustedes conozcan o que vean en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo aquí tengo esto. ¿Qué es esto? ¿Quién me dice qué es Una esto? lata de Nesquik. Una lata de Nesquik. ¿Qué es Nesquik? ¿Qué es un Nesquik? un disolvente, Es No, dígame, ¿qué es? ¿Qué es? un ¿Es Es como un disolvente. leche? chocolate en polvo, ¿no? Es un chocolate en polvo, ok.
disolvente. Si yo me quiero hacer bueno, chocolate, ¿no? Chocolate en polvo, dejémoslo así. No, realmente ni siquiera estoy seguro que sea chocolate, pero bueno, es sabor chocolate por lo menos. ¿Qué es lo que pasa? Si yo me quiero hacer mi chocolate, ¿no? Entonces, yo le voy a echar mi Nesquik. Entonces, a ese polvo, así como lo puede ser la leche en polvo, como lo puede ser el Nesquik, como lo puede ser el café, como lo puede ser el azúcar, como lo puede ser la sal, como lo puede ser el Milk. tan, todos estos polvos que se van a mezclar, se les conoce como solutos, ¿vale? El soluto va a ser la parte que yo mezclo. Y el disolvente va a ser donde yo voy a echar el soluto para crear mi sustancia, ¿no? En este caso, ¿cuál es el soluto? El disolvente, perdón, el disolvente. Pues la leche. La leche, el agua, ¿no? En algunos casos el aceite, ¿no? El thinner, algún otro líquido que sirva para disolver mi soluto, ¿vale? Entonces el soluto va a ser la parte sólida, por así decirlo, de mi solución, de mi solución. Y el disolvente va a ser la parte líquida, donde yo voy a revolver mi soluto. ¿Sí entendemos esa diferencia? Entonces, Sí. el agua de tan, ¿no? El café que se prepara con Nescafé, el Nesquik, ¿no? El Chocomil, todas estas sustancias van a ser soluciones. Entonces, esos son los ejemplos más, obviamente, de ejemplos que ustedes tienen en su casa, ¿no? Son soluciones. ¿Qué va a ser una solución? ¿Qué dijimos que es una solución? Dígame, ¿qué es una solución? Es una mezcla Es una mezcla homogénea. homogénea. ¿Y qué va a ser una mezcla homogénea? Va a ser una mezcla en la cual sus No se componentes pueden diferenciar no se a pueden simple vista. diferenciar a simple vista. Ojo, chequen el concepto. Es una mezcla donde sus componentes no se pueden diferenciar, dice. En ningún momento está diciendo que no se pueden separar, ¿eh? Ojo con eso. Porque tenemos un concepto erróneo de repente que nos han venido inculcando. No sé si a ustedes se lo enseñaron, pero a mí me lo enseñaron cuando era yo de su edad ustedes, donde decía que una mezcla homogénea es una mezcla que ya no se puede separar. ¿Sí o no? Creo que todavía lo enseñan. Sí, profe. Eso es incorrecto, ¿vale? Una mezcla homogénea sí se puede llegar a separar por alguno de los métodos de separación de mezclas que vamos a ver en la siguiente clase, pero va a ser a lo mejor va a ser más difícil separarlo que una mezcla heterogénea, pero eso no quiere decir que no pueda ser separado, ¿eh? Ojo con eso. Porque, por ejemplo, una mezcla homogénea va a ser el agua del mar, por ejemplo, ¿no? El agua del mar que es agua salada, Agua salada. es una mezcla homogénea. Eso no quiere decir que no se pueda separar, ¿eh? Estamos hablando que, por ejemplo, en Estados Unidos hay ciudades donde no hay agua, donde literalmente han construido fábricas de agua y extraen el agua del mar, le quitan todos los componentes que tiene el agua del mar, incluyendo la sal, la famosa sal de mar, que le da el sabor bastante feo del mar. Y entonces extraen esa sal, ¿no? El agua del mar es una mezcla homogénea. No es fácil quitarle la sal. Ojo con eso. Es un proceso, aparte de caro, difícil, ¿no? Pero se puede. Entonces una mezcla homogénea también se puede separar, pero el proceso va a ser mucho más difícil que el de una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque a lo mejor los componentes se unen de una manera más fuerte, por así decirlo, ¿no? De ahí que no se pueden ver a simple vista, como dice la definición. Ahora, la siguiente, la mezcla heterogénea. ¿Qué va a ser una mezcla heterogénea? Es una mezcla que los componentes que componen sí se pueden diferenciar a simple vista. Por ejemplo, si mezclamos los chícharos con el arroz, sí los puedes diferenciar a simple vista. Ok. Dice, la definición, si nos vamos a la definición, nos dice que una mezcla heterogénea va a ser aquella que posee una composición no uniforme, dice, ¿no? ¿Qué quiere decir con una composición no uniforme? Que se puede ver a simple vista que la está conformando, ¿vale? Una ensalada, por ejemplo, en el caso de lo que menciona Edwin, ¿no? Eso es una mezcla heterogénea, una ensalada. También nos dice la definición que dice que está formada por dos o más sustancias
físicamente distintas, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Pues que nosotros vamos a poder diferenciarlo desde una vista, ¿vale? Y pueden estar distribuidas de manera desigual. Esa va a ser la diferencia básicamente con una homogénea, ¿no? Va a ser la característica principal. Una homogénea quiere decir que los componentes están unidos, aparte de que son similares, al momento de que se mezclan se forma una sustancia que no se distingue una de la otra, ¿vale? En el caso de una heterogénea, a simple vista yo puedo estar viendo que la está conformando, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra característica tienen las mezclas heterogéneas? ¿Cómo se les llama? Si a una mezcla homogénea, yo le estoy diciendo que se les puede llamar solución, a una mezcla heterogénea, ¿cómo se le puede llamar? ¿Quién me dice? ¿Nadie sabe? Bueno, Ay, profe, ya no. puede haber algo que se conoce como mezclas gruesas, ¿no? Una mezcla gruesa, ¿qué va a hacer? Dice que es donde el tamaño de las partículas es apreciable a simple vista, ¿no? En el caso de la ensalada es una mezcla gruesa, en el caso del concreto es una mezcla gruesa. ¿Por qué? Porque al momento que yo estoy haciendo el concreto, pues puedo diferenciar la arena, puedo diferenciar la grava, puedo diferenciar el agua, ¿no? A simple vista. Ojo, que el concreto ya como producto final ya va a ser una situación distinta, pero sigue siendo una mezcla, ¿vale? Una mezcla. Una mezcla de tipo gruesa. Ahora hay mezclas que son diferentes, que llaman suspensiones. ¿Qué va a ser una suspensión? Una suspensión va a decir que va a ser una partícula que con el tiempo, mmm, digámoslo así, se empieza a diferenciar una sustancia que la compone de la otra. Por ejemplo, algo que ustedes conozcan, eh, ¿cómo se llama esto? ¿Han probado el agua de tamarindo? Bueno, el agua de tamarindo, si se dan cuenta, ¿qué pasa cuando la dejan de mezclar? Cuando la dejan reposar un rato, Abajo se queda como un polvito. abajo se queda como un polvito. Bueno, ¿cómo se le llama a eso? ¿Mm? ¿Para el polvo? ¿Cómo? ¿O cuál dice? Ajá, ¿cómo se le llama a esta situación donde se asienta, digámoslo así, el polvo y ya no permite que se empiece a apreciar a simple vista lo que es el agua a lo que es la concentración de la fruta o del líquido en la parte de abajo? ¿Cómo se le llama? Mm, ¿Quién sabe? No, No sé. no sabe. ¿Cómo que no saben? ¿No saben? ¿No saben? A ver, a ver. ¿Quién me dice? ¿Nadie sabe? A niñas nunca comentan nada. Por lo menos digan, no sé, profe. Se le llama sedimentación, ¿sale? Se le llama sedimento. Bueno, el sedimento es la parte que baja, ¿no? Pero bueno, hablando de mezclas de suspensión, por ejemplo, ¿han mezclado agua con aceite? ¿Han hecho el experimento de mezclar agua con aceite? Sí, profe. ¿Qué es lo que pasa? Yo en un vasito mezclo agua, mezclo aceite, lo tapo, digámoslo así, lo sacudo. ¿Qué es lo que va a pasar? Se mezcla. Si yo lo dejo reposar, ¿qué será? No tengo el dato preciso, pero dejémoslo reposar 5 minutos. ¿Qué es lo que va a pasar? El aceite se separa del agua El aceite se separa del agua. ¿Por qué? porque el agua es más densa que el aceite. O al revés. No, sí, el agua es más densa que el aceite. Por la densidad. Mm, sí, en parte es razón. Tienes razón. Lo mismo pasa con el agua, con talco e inclusive con algunos medicamentos. No sé si han visto que algunos medicamentos tienen una ampolletita con grasita que les tienen que meter al polvo, ¿no? O agua, se le mete al polvo. También se le conocen como suspensiones.
¿Sí los han visto? Sí, profe. Bueno, vamos a ver. Mon- Ejemplos de mezclas. A ver, tenemos tres tipos de mezclas, por así decirlo, ¿no? Lo que son soluciones, lo que son coloides y lo que son dispersiones gruesas, la vamos a llamar así, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con una solución? Las soluciones son homogéneas, ¿vale? Es lo que veníamos hablando desde un principio. ¿Qué es lo homogéneo? Lo que yo no puedo distinguir a simple vista, lo que sus componentes se ven aparentemente fusionados, donde ya no puedo distinguir uno de otro. Eso es una homogénea, ¿no? Ahora, eso es entonces una solución va a ser homogénea. Un coloide, ¿va a ser homogéneo o va a ser heterogéneo? Bueno, un coloide va a ser homogéneo a simple vista, ¿vale? Pero heterogéneo bajo el microscopio. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quién me dice? Que es una mezcla de partículas muy pequeñas que solamente se ven con un microscopio. Así es. Bueno, en el caso... Por es- Ajá, sí, Edwin, dime. por eso es que, como usted lo comentó, que a simple vista tú vas a pensar que es homogénea porque la vista del ser humano no te lo permite ver a esas escalas tan pequeñas, pero ya con la ayuda del microscopio ya diferencias los componentes que componen esa mezcla. Ok, exactamente, ¿no? Si nosotros ponemos bajo el microscopio una solución, seremos incapaces de ver qué componentes están formando la mezcla. Pero en el caso de un coloide, sí. En el caso de un coloide, cuando nosotros lo apreciamos bajo el microscopio, vamos a ver cuáles son los componentes. Ahí sí, aunque a simple vista pueda parecer que es lo mismo, puede parecer una mezcla homogénea, bajo el microscopio se van a ver sus componentes y yo voy a poder distinguir qué está formando mi coloide. Y en el caso de el tercer tipo de mezcla, que es mezcla de tipo dispersión gruesa, obviamente ahí yo veo, es una mezcla heterogénea, donde yo voy a ver qué lo conforma. Ejemplo de dispersión gruesa, ya les dije, la ensalada, ¿vale? Cuando yo hable de dispersión gruesa, en su mente, luego la ensalada. Eso va a ser una mezcla heterogénea, donde yo puedo ver qué está conformando o qué elementos conforman mi mezcla, ¿vale? Ahora, vámonos a los tamaños. ¿Qué es lo que pasa con una solución? Una solución, si para que sea homogénea, para que no se pueda distinguir inclusive bajo el microscopio, pues tiene que tener un tamaño muy pequeño, ¿no? Estamos hablando de unidades a lo que nosotros le vamos a llamar nanómetros, ¿sale? Entonces, una solución es menor a un nanómetro. Ojo con eso, apunten eso. Una solución va a ser en tamaño, en cuestión de tamaño, va a ser menor a un nanómetro, ¿vale? Un coloide va a ser mucho más grande. Dice que la literatura nos maneja que va a manejarse en cuestión de tamaño entre un nanómetro, o sea, un poquito más grande de un nanómetro, y un micrómetro, ¿vale? Entonces, ese va a ser el rango de tamaños en el que se va a manejar un coloide, entre un nanómetro y un micrómetro, ¿vale? Y una dispersión gruesa quiere decir que va a ser un elemento, o sus elementos van a estar de un tamaño superior o mayor, o es lo mismo, superior o mayor, a un micrómetro, ¿sale? Entonces, ahí está la diferencia de tamaños. Fíjense que el tamaño es muy importante para una mezcla, ¿eh? Es más fácil mezclar los elementos si tienen menor tamaño de la partícula, ¿vale? A menor tamaño, más fácil o más fuerte puede ser su mezcla, ¿vale? Entonces, repito, una solución son partículas menores a un nanómetro. Un coloide son partículas de entre un nanómetro a un micrómetro. Y una dispersión gruesa va a ser mayor a un micrómetro, ¿sale? Ahora, vamos a ver que hay un efecto que se llama efecto Tyndall. Ahorita no lo vamos a explicar muy bien, pero en el caso de los coloides y en el caso de la dispersión gruesa se presenta el efecto Tyndall. Y en el caso de la solución, no. ¿Sale? Otra cosa. Hay un método de separación que se llama centrifugación. ¿Saben en qué consiste? ¿Han visto
Por ejemplo, en el caso de la sangre se centrifuga. ¿Han visto que sacan unos tubitos así de sangre y los meten en un aparatito? No sé si lo han visto en las películas, que empieza a dar vueltas el aparato, ¿no? Da vueltas a grandes velocidades. ¿Qué es lo que pasa con este, o por qué lo hacen girar? La sangre empieza a separar sus componentes, ¿no? Se puede decir que la sangre es un coloide. Entonces empieza a separar los componentes. Estamos hablando de que la sangre está compuesta por múltiples tipos de células, ¿vale? No es un líquido homogéneo como tal, sino que está compuesto por diferentes células que pueden apreciarse a simple vista, o pueden apreciarse las diferencias bajo un microscopio. Entonces, el método de separación de centrifugación lo que hace es dar vueltas a manera de lo que pasa con el agua y el aceite, ¿no? Cuando se mezclan, llega un punto donde se separan. Ah, bueno, es lo que pasa con la sangre. Cuando se centrifuga, los elementos que conforman la sangre se separan también, ¿vale? Entonces, el método de centrifugación sirve para lo que son los coloides y para lo que son las dispersiones gruesas, pero no para las soluciones, ¿vale? Y otra de las situaciones, por ejemplo, en el caso de un tipo de separación más común, por ejemplo, en la decantación. La decantación sirve para las dispersiones gruesas, pero no sirve para soluciones ni sirve para coloides, ¿vale? Entonces son algunas de las características más o menos que tienen los diferentes tipos de mezclas que existen, ¿no? Sin duda, es muy importante si son homogéneas o heterogéneas. En el caso de las homogéneas, ya recuerden que solamente las soluciones son homogéneas. Y en el caso de las heterogéneas, pues van a ser los coloides y las dispersiones gruesas. Recuerden que un coloide puede parecer homogéneo a simple vista, pero no lo es, ¿vale? Un coloide va a ser heterogéneo. Y el tamaño, recuerden que el tamaño es muy importante. A mayor tamaño de la partícula, va a ser diferente su mezcla, digámoslo así, ¿no? Entre más pequeño sea la partícula, va a ser una mezcla más fuerte, pudiéndose volver una solución. Si la mezcla tiene partículas muy grandes, va a ser una dispersión gruesa o va a ser un coloide, dependiendo del tamaño también. A ver. Ok. Déjame ver. Ok, vamos con lo de compuesto. ¿Qué es un compuesto químico, dijimos? ¿Quién me dijo? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice que es un compuesto químico? Un compuesto es cuando... un ejemplo de un compuesto químico sería el agua, dijo usted, ¿no? Que son dos, La unión de dos elementos, ¿no, profe? O La algo así. unión de dos elementos químicamente hablando. hidrógeno y uno de... ¿Qué implica la unión de dos elementos Que sí, químicamente hablando? A Una ver, mezcla. por ejemplo, a temperatura ambiente, que en ¿no? ellos, reacción química tal cual, porque Ujú. Sí, dime. ¿Sí? ¿Quién está hablando? Edwin. a que le digo que en el compuesto químico sí existe una reacción química, ¿no? Por un compuesto químico. Ok, vamos a ver, vamos a tratar de aterrizarlo. A ver, permítame, creo que se nos está acabando el tiempo, dice. Nos quedan 9 minutos 40 segundos, dice, ¿no? Ahorita si se termina, volvemos a empezar con otra reunión. Miren, un compuesto químico, en el caso del agua, por ejemplo, va a cambiar las propiedades. Por ejemplo, estamos hablando de que el agua está conformada de dos elementos, ¿no? El hidrógeno y el oxígeno. ¿Han visto el hidrógeno? ¿Lo han visto? Es un gas a temperatura ambiente. Tal vez en películas solamente, ¿no? El oxígeno también es un gas a temperatura ambiente, ¿no? Son dos gases. Es la unión de dos gases que a temperatura ambiente están en el estado gaseoso. Pero ojo, el agua a temperatura ambiente es líquida.
¿Qué quiere decir? Que mis dos elementos se combinaron químicamente hablando y cambiaron sus propiedades, ¿no? El hecho de que el agua a temperatura ambiente sea líquida, me está diciendo o me está hablando de un cambio a nivel químico, a nivel atómico, por así decirlo, ¿no? Y eso hace que cambien las propiedades. Entonces, una composición química va a ser aquella unión de dos o más sustancias o elementos, en donde a nivel químico se da una reacción que me genera propiedades únicas, ¿no? O propiedades distintas a las de los elementos que la conforman, ¿no? Estamos hablando de la unión de dos gases a temperatura ambiente, ¿no? Dos no metales, pero que al momento de unirse se vuelven un líquido, ¿no? Entonces, estamos hablando de cambios de propiedades, básicamente. A ver. Los compuestos, vamos a hablar que los compuestos están formados por moléculas, están formados por iones, eh, mm, y no son mezclas, no lo podemos llamar como una mezcla, porque recuerden que una mezcla, como lo estábamos definiendo, es aquella que no altera químicamente la composición de las sustancias, ¿vale? Aquí sí va a haber una alteración, ¿no? Y hay 4 tipos de mezclas. Están las moléculas, perdón, unidas por enlaces covalentes, es un tipo de compuesto químico. Están los compuestos iónicos, unidas por enlaces iónicos. Están los compuestos intermetálicos, unidos por enlaces metálicos. Están aquellos compuestos que están unidos por enlaces covalentes, ¿vale? Entonces vamos a ver que hay 4 tipos de enlaces, ¿no? Que forman lo que son compuestos químicos, ¿no? Los enlaces covalentes, los enlaces iónicos, los enlaces metálicos y los enlaces covalentes coordinados. Bueno, hay más, ¿eh? De hecho, hay muchas otras fuerzas que intervienen en la unión de las moléculas, ¿no? Vamos a ver a las fuerzas de Van der Waals, a los puentes de hidrógeno, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no nos vamos a meter en eso ahorita. A ver. ¿Qué más? ¿Cómo se clasifican? Dependiendo de su tipo de enlace, puede haber 4 tipos, ¿no? En moléculas, en compuestos iónicos, en compuestos ¿tienes sueño entonces, güey? En compuestos intermetálicos y en complejos. Se van a llamar así, ¿vale? Ahora, por su composición, vamos a dividirlos en 4, ¿no? Digámoslo así. En compuestos inorgánicos va a ser el primero. En compuestos orgánicos va a ser el segundo. Y bueno, estos a su vez se van a dividir, ¿no? En el caso de los compuestos inorgánicos, en óxidos básicos, en óxidos ácidos, en hidruros, en hidraácidos, en hidróxidos, en oxiácidos, en sales binarias y oxisales, me parece. Me parece que son todas. Y en el caso de los compuestos orgánicos, en alifáticos, compuestos alifáticos, compuestos aromáticos, compuestos heterocíclicos, compuestos organometálicos y polímeros, ¿vale? Entonces van a ser 5 tipos diferentes de orgánicos. Bueno, estoy hablando de clasificación de compuestos químicos, ¿no? Si se dan cuenta, vamos a ver que hay una diferencia, a pesar de que podrían parecer muy parecido, perdón, una mezcla que un compuesto químico, porque en ambos casos es una unión, sí vamos a ver diferencias, ¿no? En el caso de un compuesto, recuerden, se generan propiedades nuevas, propiedades exclusivas, por así decirlo, ¿no? Diferentes a las de los elementos que la están conformando. Pero llevamos a la tercera definición, que es a lo que yo quería llegar, ¿no? Ya vimos que es una mezcla, creo que ya entendimos lo que es una mezcla, ya entendimos un poquito lo que es un compuesto. Repito, ambos son unión de 2 o más sustancias o elementos
para formar una tercera, ¿vale? En el caso de una mezcla no se alteran, no se generan propiedades nuevas porque no se unen químicamente hablando. En el caso de un compuesto químico sí se generan propiedades nuevas porque hay una unión química, ¿no? Que puede ser de diferente, ¿no? Diferentes fuerzas que la unen. En el caso, pero ¿qué es lo que se está uniendo? Vamos a hablar entonces del tercer concepto de lo que yo quería llegar, que a lo mejor es lo más importante, es el elemento químico. ¿Qué va a ser un elemento químico? Ya hablamos un poquito en la clase pasada de eso. ¿Cuántos elementos químicos le dije que había? ¿Quién se acuerda? La clase pasada Como vimos 118. 118, exactamente. Entonces, ¿pero 118, ¿no? qué es un elemento químico? Los elementos que existen actualmente en la tabla periódica. Ujú. O sea, la tabla periódica está conformada de los 118 elementos químicos. Pero en definición, ¿qué es? ¿Qué es? Pues es natural y unas cuantas mezcladas por el hombre, ¿no? A ver, un elemento químico es materia, ¿sale? Es materia que está constituida por un átomo, ¿vale? Entonces, va a ser un átomo de una materia en particular, que obviamente va a tener sus neutrón, va a tener su protón, va a tener su electrón, ¿vale? Recordemos que un átomo está conformado por tres cosas: protón, neutrón y electrón, ¿vale? Protón y neutrón en el núcleo y electrón girando alrededor del núcleo en orbitales. Bueno, entonces un elemento químico va a ser materia. Recuerden, toda la clase pasada nos estuvimos hablando de qué es materia, ¿no? Entonces, la materia está, digamos, como en presentaciones, ¿no? Así como hay coca de individuales de chiquitita, hay de lata, hay de vidrio, hay de plástico, hay de la de 3 litros, 2 litros y medio, etcétera. Así la materia también Y tiene... en polvo también. Y en polvo. La materia también tiene presentaciones, por así decirlo, ¿no? En nuestro planeta Tierra tiene 118 presentaciones distintas, ¿vale? Ojo, con números de protones, neutrones y electrones distintos también, ¿vale? Vamos a ver que todos los 118 elementos que conforman la tabla periódica tienen características únicas. En el caso de, por ejemplo, ¿saben cómo está dividida la tabla periódica? ¿O por qué tienen, o cuál es la característica? ¿Por qué están ordenadas de esa manera? ¿Alguien sabe? Debido ¿Cómo? a su composición. Dividen en los gases, en los metales, en los... Bueno, obviamente vamos a ver que los elementos pues, están divididos en gases nobles, ¿no? En metales de transición, en metales alcalinotérreos, en metales alcalinos, en no metales. Bueno, son como grupos que reúnen ciertas características químicas, ¿no? Pero tienen un número. ¿Se han dado cuenta que tienen un número? El número atómico. El famoso número atómico. Entonces, básicamente la tabla periódica está ordenada conforme al número atómico. ¿Qué es el número atómico? Los átomos que contienen